Los diálogos de la película no son malos, pero pecan de ser algo forzados. Un gran ejemplo es cuando Philly dice en la reunión de la casa de Bilbo: Tal vez no seamos una multitud, pero somos guerreros. Todos nosotros, hasta el último enano. Cuando Radagast saca conclusiones: Una oscura y poderosa magia nos originó en el mundo de los vivos. También Gandalf tiene una frase inspiradora, pero lamentablemente forzada. Yo nunca usé una espada en mi vida. Y yo espero que no debas. De lo contrario, recuerda esto. El valor verdadero no es saber cuándo quitar una vida, sino cuándo perdonarla. Es una enseñanza útil, pero cuando se dice algo así, no se obliga a la persona a que recuerde lo que dijiste, y aquí Gandalf obliga a Bilbo que la recuerde. En la trilogía del anillo, Frodo solía recordar con facilidad alguna frase de Gandalf cuando requería recordarlo, además del efecto de creer a Gandalf muerto, lo hacía recordar su memoria y su lucha contra el mal del anillo, lo que hacía de esas escenas más poderosas. Muchos críticos en internet han cometido la osadía de comparar la Comunidad del Anillo con esta primera entrega de El Hobbit, afirmando que Un viaje inesperado es mejor que la Comunidad del Anillo, y yo no puedo estar más que en desacuerdo. Primero que nada, la Comunidad del Anillo es en muchos aspectos superior a Un viaje inesperado. Primero que nada, solo la Comunidad del Anillo posee una historia aún más adulta, oscura y seria, mientras que El Hobbit es simplemente una aventura. Además, en la primera entrega del anillo el guión se desarrolla con más inteligencia, los personajes son más interesantes y más desarrollados, tanto así que puedes fácilmente encontrar con quien te identificas más, las emociones son intensas y auténticas, sobre todo en los minutos finales, y el desarrollo de la puesta de escena es simplemente cautivador, sin mencionar detalles menores pero bien desarrollados como la fotografía, los escenarios, los efectos especiales y la banda sonora. En fin, hay muchos aspectos que hacen de la Comunidad del Anillo una auténtica obra maestra. En cambio El Hobbit es un gran trabajo, pero no le llega ni a los talones a la trilogía de los anillos, por algo simple, la historia es más sencilla, y no es tan profunda como la trilogía de El Señor de los Anillos, algo que el mismo Jackson sabía, ya que él mismo argumentó, que no esperaba tanto elogio con El Hobbit como el que recibió con la trilogía del anillo, era muy difícil superar algo tan bueno. Tal vez también el hecho de que el entusiasmo al rodar la trilogía del anillo fue mayor, un trabajo hecho con mucha pasión. En cambio El Hobbit para Jackson fue prácticamente un trabajo de encargo, ya que él mismo no pensaba dirigirla, pero como Guillermo del Toro tuvo que retirarse por los retrasos en el rodaje, a Jackson no le quedó más remedio que asumir el cargo, aunque creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado. En aspectos técnicos se debe resaltar que nuevamente las fortalezas de la trilogía del anillo se repiten, como la buena dirección artística, la fotografía, el montaje y la dirección. Los efectos especiales también, pero me pareció muy molesto que los orcos ya no son por maquillaje sino por efectos especiales, por lo que en efectos es bueno, pero en lo artístico ya no es llamativo, sin mencionar que se ven menos realistas. Las actuaciones son muy fluidas, destacando la de Andy Serkis como Gollum, y Martin Freeman como Bilbo, y aunque no es una maravilla, lo sentí como un auténtico hobbit, aunque todavía tengo la nostalgia del Bilbo de Ian Holm. La música, después del maravilloso trabajo que Howard Shore hizo con la trilogía del anillo, comparable con una obra de Beethoven o Mozart, parece que después de tanta magnificencia, era demasiado peso para él traernos algo igual. La banda sonora es buena, pero decepcionante ya que la mayoría de los temas son olvidables y otros son reciclajes de la trilogía del anillo, lo cual no solo no da novedad sino que le falta espectacularidad, y solo sirven para ambientar. Sin embargo algunos temas nuevos son interesantes, sobre todo el tema de Radagast, el del prólogo y un tema de las águilas que no se incluyó en la película lamentablemente, así que a pesar de tan pocas novedades, la banda sonora tiene potencial, y se disfruta mucho. Eso sí, su uso en la película, sobre todo los temas que ya oímos en la trilogía del anillo, pasan a protagonizar unas decepcionantes ambientaciones musicales, esto lo digo porque la música es usada como si fuera un momento cliché, haciendo de niños, pero pasan a ser insultos a la trilogía del anillo. Uno de esos momentos es la mala selección musical en la escena de pelea de Thorin con el orco Azog, como una especie de tema épico para Thorin.
Jackson, ¿acaso olvidaste para quiénes fue compuesto este tema? Ese tema no es épico, es el tema de los Nazgûl. También sucede lo mismo en la escena en donde Thorin abraza a Bilbo. Nunca estuve tan equivocado en toda mi vida. Este tema que se escucha aquí, fue usado exclusivamente para el triunfo de los hombres de Gondor, del retorno del rey. Este uso musical es molesto ya que nos da la sensación de que nos están destruyendo los buenos recuerdos de la trilogía del anillo. En conclusión, El Hobbit: Un viaje inesperado, es una película con grandes virtudes pero con muchos bajones, lo que la hace un poco decepcionante. Pero la película posee también una gran magnificencia, y es por supuesto la impecable dirección de Jackson, que logra mantener al espectador maravillado con su gran puesta en escena. Sobre todo por los momentos de acción y tensión, en donde Jackson no nos deleita con grandes simbolismos ni magnificencia como en la trilogía de los anillos, sino que logra capturar al espectador desde la narración hasta en lo visual, quiero decir, que nos vuelve a meter de lleno en el mundo de la Tierra Media, con sus historias, hasta incluso enfocando escenas de mucha belleza visual, cautiva al espectador haciéndonos decir, estamos en la Tierra Media. A pesar de que la trama en esta primera entrega no se desarrolla de manera tan relevante y se extiende demasiado, Jackson logra cautivar al espectador con el apartado visual, y divierte con personajes enternecedores y divertidos, sobre todo los enanos, y muchos de sus momentos son divertidísimos y hasta incluso memorables, y a pesar de que no son interesantes como personajes, son divertidos y puedes buscar cuál enano te divierte más. Pero aún así, la película no terminó por cautivarme, sobre todo porque solo es una exposición de la obra de Tolkien, y creo que la extensión de escenas poco relevantes, tiene mucho que ver con dividirla en 3 partes, y esta primera entrega, termina por ser no más que una película de relleno, que no termina por cautivar al espectador y resuelve poco la trama, pero a pesar de ello, se nota también el esfuerzo por darnos algo bueno al espectador. Así que le doy como puntuación final, 8 estrellas de 10, se las recomiendo, se divertirán, pero no creo que la disfruten en su totalidad. Hablando de cómo es como adaptación, la película les va a encantar, porque es realmente muy fiel al libro, casi todo lo que se ve en la película, es igual al libro, salvo algunos detalles agregados como la participación de Galadriel, Saruman, Radagast y Frodo. Pero es altamente fiel al libro, solo que me hubiera gustado que la escena del diálogo de Gandalf y Bilbo en el primer momento que se ven, hubiera sido un poco más fiel, pero así está bien. Y la banda sonora tiene un bonito acierto al incluir canciones que Tolkien escribió en el libro. A pesar de ello, el hecho de dividir la película en 3 partes, hace que lo menos relevante sea incluido innecesariamente, extendiendo la película, y pocos detalles logran interés. Por lo tanto, Un viaje inesperado es una película relleno, sobre todo, porque se adaptan los capítulos menos interesantes que son los primeros, y los simbolismos y momentos claves del libro ocurren en los últimos capítulos, por lo que aún falta mucho para ver acontecimientos verdaderamente importantes en las películas, un claro ejemplo de que las obras literarias no se traducen, sino que se adaptan. Hacernos esperar mucho es un detalle molesto, porque te deja con una sensación de que no vistes nada nuevo.
A pesar del resultado algo decepcionante de esta primera entrega, creo yo, y mantengo la expectativa, en que las otras dos películas que siguen serán un poco mejores, y lo digo porque el resto del libro, sobre todo los últimos capítulos son muy adultos, y probablemente la última película sea la joya de la corona de esta trilogía, muy al estilo de El Retorno del Rey, y confío en que será muy buena, y sobre todo, confío en Peter Jackson para eso. Pero eso solamente es una suposición, y no es realidad todavía, así que no quiero adelantarme con eso, y lo mejor es esperar qué tal van a ser las otras dos. Yo todavía tengo mucha vibra con esta trilogía de El Hobbit, ojalá no me equivoque. Bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en diciembre con la crítica de El Hobbit, la desolación de Smaug. Y bueno, espero les haya gustado, y nos vemos en otra ocasión. Chao.